efectivamente a mi concepto también se adecua más el de favorecimiento que el de fuga de presos o el del favorecimiento para la fuga de presos en un grado de complicidad. Listo. Entonces, efectivamente veníamos diciendo que el sujeto activo es de carácter cualificado determinado. ¿Y se adelanta con qué? Con el hecho de haber sido sentenciado con pena privativa de la libertad. ¿Listo? Listo. Ya volvió Daniel. Ahí me escribió para confirmarme que volvió. El sujeto pasivo, ¿quién va a ser? Señor. Es el Estado. Disculpe, profe. Y si el sujeto activo hubiese sido procesado, ¿puede alterar también ahí? ¿No sería indeterminado o sigue determinado ¿Por igual? qué? No le entendí la pregunta. Si solamente es procesado, sí, si solamente es procesado, ¿el sujeto activo sigue siendo determinado? ¿No Claro, alteraría a porque ser se le ha indeterminado? impuesto Sí, una medida porque es... restrictiva de la libertad. Ah, listo, bien, profe, bien, gracias. ¿Listo? Listo. Ahora, el verbo rector, ¿cuál es? Pues fugarse, es decir, sustraerse al hecho de cumplir una sentencia que le ha impuesto una medida restrictiva de la libertad. Ojo, hay distintas clases de pena. La pena que se paga en el domicilio, bueno, más bien, distintas formas de purgar la pena. En el domicilio, en la casa o en el hospital o incluso en el lugar de trabajo también es una de las formas de pena, que ustedes ya también debieron haber adelantado en su curso de Derecho Penal General. ¿Listo? Listo. Elementos descriptivos. Pues, como elemento descriptivo es uno implícito que la persona esté privada de la libertad. Del lugar es que esté en qué? En un lugar de reclusión, en un hospital o en su domicilio. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. Yo no entendí cómo fue que operaron cómo está operando lo del decreto ahorita para decretar la domiciliaria, no entendí. Pues yo le estuve echando ojo al decreto, es para determinados delitos, ¿sí? Prácticamente eso termina siendo para ningún delito, en mi concepto. Van a ser muy pocos los que van a salir con esa medida domiciliaria. No es que los dejen en libertad, hablamos de una excarcelación, es decir, que ya no están en la cárcel, ¿sí? Sino van a terminar de purgar su pena en su lugar de residencia por temas del COVID-19. No estoy seguro, no lo alcancé a revisar, pero sí tengo que revisarlo porque me toca hacer una ponencia sobre eso. Si eso es temporal o si no, o si resulta ser ya definitivo. No sé si tú lo has revisado. Pues es que se supone que sí, que es temporal, pero es que yo no entendí porque, por ejemplo, conocí un caso cercano que le hicieron, digamos, hicieron audiencia de control de garantías aquí en Tunja. Y el juzgado de Boyacá le decretó la domiciliaria a raíz del decreto, entonces quedé como perdida ahí, Y ¿cómo bueno, fue eso? y juez de control de garantías, ¿qué dijo? ¿Le había dado la No, intramural? le había dado la intramural. Pues debe ser que está buscando el cambio de medida, que también es posible. Hay que ver las condiciones particulares de la persona. Por ejemplo, si era una persona que estaba enferma, o por ejemplo, si es una persona mayor de 60 años, y de acuerdo también al delito, ¿qué delito era? Homicidio, ¿Homicidio simple? no agravado con porte ilegal. Uy, ahí sí está raro. Tocaría mirar la decisión de los jueces. Profe, una pregunta. ¿El juez que condena o que da la pena luego no es el juez de función de conocimiento? Sí, claro, pero, o sea, el de conocimiento da la pena, pero el de garantías impone una medida de aseguramiento. No me confunda pena y sé que, bueno, no lo puede confundir porque ya lo vio ver en penal general. No me confunda pena con medida de aseguramiento, son totalmente distintas. La pena es la que se impone a través de una decisión judicial. La medida de aseguramiento es de carácter preventivo. ¿Y es para qué? Para evitar que la persona o se constituya en un peligro para la sociedad y la víctima, o tenga la posibilidad de alterar las pruebas, o de constreñir a aquellos que vayan a testificar, o por el contrario, tenga, o consecuentemente
tenga riesgo de no comparecencia, es decir, que se pueda constituir la fuga. Bajo esas premisas y bajo esas circunstancias es donde se adecua o se puede imponer la medida de aseguramiento por parte del juez de control de garantías. Y respecto a lo que me decía Clara, sí vale la pena echarle una mirada cuál sería la decisión del juez, ¿sí? Porque en últimas hay que ver cuáles son los argumentos, ¿sí? Porque en últimas sí me sorprende que si es en concurso y con homicidio agravado, le hayan dado la domiciliaria. Sí, uno lo entendería. Profe, lo que Dime. pasa es que Caterín, si es que te escucha súper robótica. la audiencia fue en estos... ahí No, te escucha súper robótica. Si puedes escribir sería mucho mejor. Listo, Kate, si puedes escribir te lo recomendaría muchísimo. Listo. ¿Cuál sería el objeto jurídico? Pues efectivamente la recta impartición de justicia, ¿sí? Respecto al acatamiento de las órdenes judiciales emitidas legítimamente. ¿Cuál sería el objeto material entonces? Fenomenológico. Fenomenológico. Sí, muy bien. ¿Por qué? La Porque es fuga. la privación de la libertad, profe. Oh, porque recae sobre una sentencia, un auto o una providencia que ha determinado la privación de la libertad. Ojo, aquí lo que se está buscando, lo que se transgrede, ¿qué es? La sentencia judicial. ¿Listo? ¿Admitiría tentativa? Claro que sí. ¿Listo? Igualmente admite complicidad y determinación. Listo, ahora sí creo que ya escribió Caterina. Ella me dice, profe, si la decisión fue en estos días a raíz del COVID, el IMPEC no está recibiendo ningún detenido, entonces así sea detención, el juez no, así sea decisión del juez, no lo dejan. Sí, es un tema, por ejemplo, en la ponencia que vamos a desarrollar, bueno, igual están cordialmente invitados, vamos a hacer un foro en estos días sobre justicia penal dentro de la cuarentena, va a ser bastante transversal, porque vamos a hablar también de derechos humanos, vamos a llamar a un profesor de la UPTC, a un profesor que va a hablar acerca de delitos económicos frente a la crisis económica que se avecina con el COVID-19 y todo lo que puede estar relacionado a eso. Un juez de ejecución de penas que nos va a hablar concretamente frente a ese proyecto de excarcelación y yo que hablaré de estado de cosas inconstitucionales en materia carcelaria dentro del contexto del COVID-19. Pues tocaremos un poco de esto, pero básicamente será sobre por qué la crisis penitenciaria y la crisis carcelaria en Colombia, sobre todo en estos momentos de coyuntura. ¿Listo? Y pues que efectivamente nos dimos cuenta que el hecho de que los internos pelearan no eran pelear por joder. Ya vieron, la cárcel de Villavicencio está puteadísima por el COVID. ¿Sí? Bogotá ya también tiene algunos casos, no solo en internos, sino también en La Guardia. Entonces esto va a ser una crisis bastante compleja. Pues prepárense por ahí para estar unos 3 meses guardados. Listo. No, profe, no diga eso. Confíe que no. Profe, ¿por qué medio lo van a hacer, lo del foro? ¿Y cuándo? Virtual. Ya no aguantan a Henry en la casa. Va a ser, ¿Qué lo dice Henry? va a ser ¿Y cuándo, profe? va a ser virtual. Vamos a hacerlo por Hangout o por Meet, no sé. No, venga. Porque Ah. la idea es que hayan cupos limitados. ¿Sí? Entonces Ven, van a ser más o menos 200 cupos para que se puedan inscribir. Pues por el tema de la conectividad. ¿Sí? Entonces básicamente estarán los ponentes, invitará a la doctora Joana, pero la idea no es hacer uno solo. Entonces ya hablamos con el doctor Sergio y la ¿Y idea por qué es no lo hacen por transmisión en vivo? ¿No es más fácil? por Facebook Live, porque no sé si se Sí. pueda cuando hay varias personas conectadas que están en distintos lugares. Pocoto, no. O sea, pero los que participan pueden hacerlo, o sea, pueden abrir varias Facebook Live
creo que no se puede. Profe, y hay Y se abre el tiempo, los que Sí, participantes abren el tiempo y los otros pueden participar activamente en los comentarios o demás. Pues sí, también puede ser una opción, también puede ser una opción. A nosotros nos gustaría más el tema del Hangout para el registro de las personas que asisten, ¿sí? Aunque el Facebook Live también puede ser bastante chévere y bastante interesante el tema. No lo había contemplado, pero también puede ser una opción. Creo que Leonardo lo hizo así, ¿no? Sí, señor, él lo hizo así, con Pero el- respecto del cambio del orden Sí, mundial. sí, el orden mundial. el Pero, nuevo orden mundial. pero, por ejemplo, él sí utilizó Facebook Live, pero ustedes podían hablar. No, no se puede hablar. Él respondía a los comentarios, alternativamente los iba leyendo y los iba respondiendo. Bueno, Porque uno podría ser. comentaba en tiempo real y él respondía. Ah, bueno, puede ser también una opción. Utilizar Facebook Live y que cada ponente, pues, se conecte y en sí todo el mundo, y queda mucho más abierto. También puede ser una muy buena opción que le voy a plantear a Sergio hoy. Yo lo había pensado, pero eso fue como cosa de que, uy, va a ser más complicado para el hecho de estar leyendo los comentarios y de estar participando, ¿sí? Pero también es una muy buena opción, ¿sí? Sí, no lo había pensado. Ahora, no creo que se conecten más de 200 personas. Oh, como que no se conecta un poco, ¿no notas? En el Leonardo, ¿cuántas se metieron? Uy, no vi, pero pues es que igual como él tiene conexiones internacionales, él se conectaron de Entre varios eso eran países. hartísimas personas. Uf, Ah, bueno, y les estaba contando. Entonces, la idea no es hacer solo ese ciclo de conferencias, sino invitar, o sea, no hacer esa conferencia nomás, sino un ciclo de conferencias de aquí a terminar el semestre. Y la idea es invitar a varios ponentes sobre los temas relacionados al COVID, obviamente desde el área del derecho penal. Listo, continuemos. Ahora sí, favorecimiento, perdón. Ay, Profe, no no. nos dijo la fecha. Ah, es el 7 de mayo. ¿Dónde? Ay, hijo de pucha. ¿y ya tienen una hora más o menos establecida, profe, o no? Todavía estamos coordinando el tema de la metodología, Ah, pero bueno. igual a ustedes se les estará informando. Listo. Favorecimiento a la fuga de presos. El servidor público o el particular encargado de la vigilancia de custodia o conducción de un detenido, capturado o condenado que procure, facilite su fuga, incurrirá en prisión de 80 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas hasta por el mismo término. La pena aumentará hasta una tercera parte cuando el detenido, capturado o condenado estuviera privado de la libertad por los delitos de genocidio, homicidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, secuestro extorsivo, extorsión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o cualquiera de las conductas contempladas en el título 2 de este libro. Listo. Aquí plenamente no se le podría adecuar ni al médico ni a la hija de Aida Merlano. ¿Por qué? porque es el servidor público. Exactamente. Entonces sería el guardián del IMPEC que tendría la custodia. Es decir, que en el caso de Aida Merlano, los dos guardias que dicen Guardiana. Ah, ¿fue una mujer? Sí, fue una mujer. Bueno, ahí está mal. Bueno, es una precisión idiomática. Se dice la guardia. ¿Sí? O la guarda de seguridad. Profe, ¿Sí? una pregunta. Señor. Pero ahí dice el servidor público o el particular encargado de la vigilancia. Oh, Es decir, independiente. En Colombia hay particulares encargados de la vigilancia de los O si reclusos. se le asigna alguna vigilancia provisional a algún particular. ¿Pero cuál? No puede suceder eso. No, ninguno. Ninguno. En Colombia, por ejemplo, incluso cuando usted tiene domiciliaria, ¿quién es el encargado de vigilar que se está cumpliendo El IMPEC. ¿El IMPEC? Perfecto. ¿A usted nunca le van a Pero, decir? por ejemplo, como una pregunta, digamos, en el caso el vigilante de la clínica, ¿no es un particular? Sí, pero él está encargado de de la vigilancia de la clínica. La vigilancia de la No clínica de es para los que lo vigilancia contrataron. Profe, entonces, ¿por qué Exactamente. ahí lo incluyen en el artículo? Si no, realmente, como usted lo dice, aquí en Colombia no existe un particular que se encargara de vigilar. Pues, ¿por qué? Porque la justicia penal está encaminada ahorita a la privatización
de la custodia de los internos. Las cárceles las van a privatizar. Y eso es una de Para las cuando eso esté discusiones. privatizado, ya el artículo lo abarca. Claro, total, ya hablamos de un particular. Ojo, si las cárceles son privadas, pues ya uno es el servidor público el que cumple con la función de custodia. ¿Quién la hace? Pues un particular encargado de esa función, ¿sí? Obviamente es de carácter muy aspiracionista este artículo, porque efectivamente va direccionado ¿a dónde? Pues a la privatización de las cárceles en Colombia, y eso va a ser así. ¿Ustedes creen que no van a tener sustento con el hecho de la crisis carcelaria ahorita? ¡Ay, el COVID! Los motines, hermano, eso es todo el sustento para buscar la privatización de las cárceles, que en mi concepto va a ser mucho más grave. Eso es una obligación del Estado. El Estado sanciona, el Estado debe custodiar y debe hacerlo de la mejor manera posible. En Estados Unidos las cárceles son privadas. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Oiga. Profe, pero ¿no sería mejor? No, en mi concepto no. No. El sistema en Estados Unidos... Más corrupción. Pero el sistema en Estados Unidos, las cárceles son privadas, funcionan bien. Pues es digamos, que se lo toma así, desde el punto de vista de que le gusta, de que existe la cárcel. Por ejemplo, si me lo pregunta a mí, la cárcel no debiese existir. Sí, ni pública ni privada. Total, es cuando uno dice que los Y delitos entonces, sí. si no existe la cárcel, ¿cuál sería un medio de contención en Europa social? Hay un país, no me acuerdo cuál es, que cuando los condenan, los hacen trabajar en unas granjas, no cárceles, sino granjas para que le produzcan al Estado y produzcan su alimento. Es que en Portugal, eso es en Portugal. El concepto de cárcel, me parecía que era. En los países nórdicos también lo manejan mucho. Y en algunos estados de Estados Unidos. ¿Pero qué sucede? Pero acá implicaría una reforma constitucional por el trabajo forzoso, ¿no? Obvio, pues que yo no estoy hablando de trabajo forzoso. Y más el hecho de que exista trabajo forzoso efectivamente transgrede todos los lineamientos y todas las disposiciones constitucionales desde el preámbulo mismo de la Constitución. Pero ¿qué sucede en Colombia? Pues que una cárcel tiene que garantizar un fin de la pena. Y el fin de la pena es la resocialización, más allá de la contención del delincuente. El fin es la resocialización, porque cuando yo hablo de la contención del delincuente, voy a hablar de que ese delincuente es un ser enfermo que no se puede resocializar, ¿sí? Entonces, de plano ya estamos hablando de un determinismo criminológico y de la existencia del delincuente nato. Y pues tanto la teoría del dolo, ¿sí? Como como distintas teorías de carácter psicológico y criminológico, nos van a decir, no existe el delincuente nato, el delincuente es un constructo social y claramente es así. Ahora, la cárcel no como está concebida actualmente. O sea, usted ve a la cárcel y es un despojo de seres humanos. ¿Sí? La cárcel se ha constituido como efectivamente como el aislamiento de aquel ser que es anormal y que buscamos normalizar, va a decir Foucault. Y efectivamente eso es la cárcel. Y más las cárceles como las encontramos ahora. Entonces la cuestión no es, ¿sí? No es el hecho de resocializar, sino de castigar y de impartirle un castigo sumamente aflictivo al delincuente. Y nosotros nos regodeamos de ese espectáculo del castigo, ¿sí? O sea, no es el cuestión de normalizarlo, es la cuestión de hacerlo lo más sumiso que se pueda o hacerle pagar en carne propia las consecuencias de sus actos. Y eso dentro de un marco de un Estado social de derecho es totalmente inadmisible. ¿Que deba existir la cárcel? Sí, pero no así. Quizás y que sea para los delitos que efectivamente requieren la pena privativa de la libertad. Y aquí es donde uno podría encontrar una conciliación, por ejemplo, con los grandes delincuentes o con los grandes genocidas o con los grandes o con aquellas personas que han cometido crímenes sumamente significativos, ¿sí? Pues es mi concepto. La privatización de la cárcel solo va a aumentar el gasto, es decir, el Estado fracasó dentro de una de sus sanciones relacionadas con el ius puniendi. Así como el Estado es quien sanciona, pues debe castigarlo, creo yo. ¿Listo? Pero bueno.
Listo. Entonces, cuando hablamos del favorecimiento de fuga frente a la estructura del tipo penal, pues básicamente es la misma. No obstante, como elementos normativos que sí cambian, encontramos que es una persona que jurídicamente está detenida, la cual se favorece la fuga, ¿sí? Y que la persona que es el sujeto activo debe estar encargado de las funciones de custodia o de vigilancia de esta persona privada de la libertad. ¿Listo? Para encontrarlo. Entonces, claramente vamos a encontrar la existencia de un sujeto activo de carácter determinado. ¿Sí me hago entender? Que es aquel servidor público encargado de la custodia, no cualquier servidor público, aquel que está encargado de la custodia, cuidado y guarda de la persona privada de la libertad. Listo, básicamente el objeto jurídico va a ser el mismo. El objeto material va a ser, pues, de carácter, ¿qué? Fenomenológico, porque versa sobre el favorecimiento para el incumplimiento de esa sentencia judicial. ¿Podemos hablar de una probatoria, señor? ¿No podría ser personal, profe? ¿Por qué? Pues porque también recae también en el guarda, ¿no? No, ¿por qué? Porque el guarda es el que permite, es el sujeto activo de la conducta, no puede ser el mismo objeto material. Sí, es el favorecimiento, eso es fenómeno. Sí, efectivamente. O no el favorecimiento, es la posibilidad que se le brinda a aquel privado de la libertad de transgredir o ir en contravía de la sentencia judicial. Y encontramos adicionalmente la modalidad culposa. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, y para terminar, es que vengo de clase de penal general, entonces estoy engomado con el error de prohibición, con el error de tipo, con el error vencible y el error invencible. Digamos que el guardián del IMPEC creyó que una persona que estaba, es un guardia nuevo, porque pues los guardias también conocen los internos. Eso es un guardia nuevo y llega a la cárcel de Ramiriquí y cree que el citador del juzgado es un interno que está ahí sin uniforme. Y el interno sale de la cárcel como si nada. ¿Listo? ¿Podríamos acá hablar de un error invencible? Sí, básicamente lo dejó salir. Desconocía que era guardián, que era un interno o una persona privada de la libertad. No obstante, se excluye el dolo, pero ¿qué se le aplica? La culpa. Y como existe la modalidad culposa, pues sí podríamos hablar de la existencia de tal error. ¿Listo? Cuando hablamos de la modalidad culposa de esta conducta punible, pues vamos a entenderla como que me dio la imprudencia, la impericia o la negligencia al momento de ¿qué? De que se fugara al interno. Por ejemplo, no sé, que el dragoniante o el guardián del IMPEC, Angie, ¿qué no te parece? Pues no me parece lo que dice el profesor de que sería un error ahí, porque creo que ellos como funcionarios tienen el deber de cada que una persona entra a una cárcel tienen que uno llevar su identificación, las huellas, todo eso. Entonces no sé por qué debería salir una persona X. Estoy poniendo un ejemplo sumamente, como muchos de los ejemplos que pueden surgir acá, que pueden ser descabellados. Pero, por ejemplo, digamos que el guardián del IMPEC, no sé. Estamos en Colombia, cualquier cosa puede pasar. Por negligencia dejó abierta la puerta, o se descuidó y dejó abierta la puerta y se fugó el interno. Aquí te habría responsabilidad, sí, pero de modalidad culposa. Es decir, no tenía la intención de favorecer esa fuga, pero sigue o sobreviene la fuga. ¿Sí me hago entender? Era para llegar a ese punto. ¿Sí? Estaba echando amor con la trabajadora social y ¡pum! Se voló. O los de las granjas, cuando se vuelan, cuando ya pueden salir a las granjas y se vuelan. Pero ¿qué debe mediar acá? El hecho de que el servidor público sí intervenga en esa fuga. Digamos que se descuidó, que un descuido por parte del guardián del IMPEC y terminó fugándose a aquella persona que estaba bajo su custodia. Por ejemplo, y sucede en casos reales. En un juzgado de acá de Tunja, el juez
impone medida de aseguramiento, impone sentencia judicial por el delito de acceso carnal violento en menor, acceso carnal violento. Ya, dejémoslo ahí en acceso carnal violento. El juez impone la medida y en un momento de descuido, los custodios se descuidaron, negligencia, y el tipo se les voló. Ahí no había un favorecimiento culposo para la fuga. Sí, tenían la intención de dejarlo fugar. No, pero se descuidaron. Es decir, que hubo negligencia por parte de los guardas o los custodios, ¿sí? Del IMPEC y el tipo terminó volándose. Entonces, acá profe, es que la otra vez, disculpe que lo interrumpa, profe, la otra vez en una clase, cuando estaba Alfredo decía que fue error de los guardas del IMPEC o de los dragoneantes del IMPEC, en ese caso Aida Merlano, porque ellos tienen que seguir un protocolo y la única forma para que no ingresen es cuando tengan que hacer una cirugía de alto riesgo o dentro del consultorio, o sea, una cita ginecológica para una mujer. Sí, por ejemplo. El resto tendría que entrar sí, a revisar. Henry, pero acuerde también lo que dijo Alfredo, que en ese entonces, ese día, bajaron las medidas de seguridad para Aida Merlano. O sea, si eran 3 guardias o dragoneantes o que sea el IMPEC, ese día solo tenía 1. Entonces, habían dicho lo mismo. Yo creo que respecto de la falta del protocolo, se entendería más como una falta disciplinaria que más para la acción de favorecimiento de fuga. Pero podríamos hablar de la modalidad culposa, Clara, porque su merced... Sí, o sea, en efecto, o sea, por ejemplo, lo que explica Henry, en la medida que explica Henry, sí se hablaría de culpa en el entendimiento del favorecimiento de culpa, pero en la medida que falta el protocolo se entendería más para la aplicación de la sanción disciplinaria. Pues sí, básicamente sería una sanción disciplinaria que no excluiría la responsabilidad penal. Entonces, obviamente la consecuencia de la modalidad culposa, es decir, o sea, que con culpa se diese la fuga, ¿sí? Pues la consecuencia va a ser la pérdida, la multa y la pérdida del cargo público. Así no exista o sea, no es necesario, ¿sí? La falta disciplinaria para la pérdida, simplemente con el hecho de que exista la pena dentro del proceso penal, ¿sí? Donde se favoreció la fuga, pues ahí se adecua la posibilidad de la pérdida del cargo público, ¿sí? Obviamente hay un aumento de carácter punitivo cuando la conducta verse sobre sobre unos delitos específicos. ¿Listo? Esperen un segundo que me están haciendo aquí una consulta. Y no estoy hablando caca, por eso dejo el micrófono abierto. Listo. Listo. Vale. Continuemos. Entonces ya agotamos la modalidad culposa. Ojo, existe otro tipo penal. Bueno, ya vamos a encontrar, bueno, vamos a ir a tocar rápidamente las causales de agravación punitiva, de atenuación, perdón. Si dentro de los 3 meses siguientes a la fuga, el evadido se presentare voluntariamente, las penas previstas en el artículo el artículo 448 se disminuirán en la mitad sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que deban imponerse. Entonces digamos que Aida Merlano se fugó y a los 3 meses le remordió la conciencia y volvió y se presentó en la cárcel donde estaba recluida. Pues efectivamente acá encontramos la posibilidad de que se atenúe la pena, pero también pues da lugar a la existencia de procesos disciplinarios. En la misma proporción se disminuirá la pena al copartícipe de la fuga o al servidor público que la hubiere facilitado, que dentro de los 3 meses siguientes a la evasión facilite la captura del fugado o logre su presentación ante la autoridad competente. Cuando el interno fugado se presentare voluntariamente dentro de las 36 horas siguientes a la evasión, la fuga se tendrá en cuenta únicamente para efectos disciplinarios. Ojo, les voy a plantear el siguiente caso. Resulta que un señor, ese es un caso que salió en Caracol, pero pues pongámosle algunas cosas adicionales. Al man le dieron el permiso de 72 horas
¿Está lloviendo? Pues madre, pero a Sí, chorro. señor. Durísimo. Ay, no puede sacar Así que mis... prepárese para que se caiga la señal, profe. Pues ojalá no sea así. Pero bueno, ¿qué sucede? Digamos que hay un señor al cual está privado de la libertad y le dieron su permiso de 72 horas para ir a visitar a su familia. Y durante el trayecto hacia la cárcel de Villavicencio, hay un derrumbe en esa vía del llano. ¿Listo? El señor pues no puede llegar a la cárcel y se pasan las 36 horas. ¿Se le podría adecuar la fuga de presos? Yo creo que pero él mediante noticiero, él habló, dijo, vea, no es por mi No, culpa, señor. es por fuerza mayor. Pero no se Que le no, puede que no. aplicar. No. No se le puede aplicar porque existe la fuerza mayor o el caso fortuito y sería Exacto. un eximiente de responsabilidad. Un eximiente de Bueno, responsabilidad. listo. Circunstancia distinta es donde el señor, digamos, no ha salido de Bogotá. ¿Sí? Entonces, digamos que el señor no sale de Bogotá y existe el derrumbe y no puede llegar a Villavicencio. Sí se le podría adecuar la fuga de presos siempre y cuando el señor, teniendo la posibilidad de hacerlo, no se presente en alguna de las cárceles distritales o en cualquier cárcel del país. ¿Sí me hago entender? Si ya se vislumbra que se van a pasar las 72 horas, él puede presentarse en cualquier cárcel del país para evitar tal circunstancia. ¿Sí me hago entender? Listo. Sí, señor. Listo. Vamos a hablar del fraude procesal y otras infracciones, capítulo 8. Listo, ya casi se va a acabar esta, o sea, se va a suspender la transmisión. No es que se vaya a acabar esto. Listo. Vamos a hablar acerca del fraude procesal. Y pues el fraude procesal son todas esas conductas o todas esas maniobras fraudulentas que busquen inducir en error al juez al momento de fallar la sentencia. ¿Todos me están escuchando? Sí, señor. Ah, listo. Señor. Es que ya me paniquearon con el tema de la caída del internet. Listo. Sí, señor. Entonces hablamos de todas esas conductas o todas esas circunstancias en donde se desenvuelva la posibilidad de engañar o hacer incurrir en error al juez. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo. Profe, pero no siempre sería el juez, ¿o sí? No, o la autoridad administrativa. Por ejemplo, puede ser un fraude procesal que yo incorpore un documento donde me acredita que ya tengo la posibilidad de, digamos que soy un empleado público y tengo la posibilidad de acceder a mi pensión por vejez o una pensión por invalidez. Y yo altero o falsifico el dictamen de la Junta Médica. ¿Sí me hago entender? Y lo paso a Colpensiones para que me otorguen mi pensión. Y sale efectivamente el acto administrativo, o no a Colpensiones, digamos a la entidad donde trabajo más bien, y sale el acto administrativo reconociéndome la pensión. Pues ahí existiría ese fraude procesal. O por ejemplo, cuando yo pretendo acreditar circunstancias que no existen, por ejemplo, incorporar una letra de cambio, les voy a contar un caso que yo tengo ahorita actualmente, que donde me reviente, pues sí hay una buena plática y con eso tengo unos sueños ahí por cumplir. El problema es que la señora se fue por la parte penal y la parte penal no da plata. Resulta que la señora está casada con un man, ¿sí? Tiene su marido, están casados. Ustedes que son más civilistas que yo, me lo ayudarán a resolver. Resulta que la señora se casa. El tipo, están casados y hay circunstancias de violencia intrafamiliar. Es decir, el man le casca a la mujer, en la conciliación ante la fiscalía en ese momento, pues optan por separarse y en esa conciliación determinan cómo se van a repartir los bienes. Entonces a la señora le va a corresponder un apartamento, una plata, al señor igual, listo. Entonces es un caso real.
Resulta, uy, pucha, ya se me está yendo la voz, es que ya venía de 2 horas de clase. Resulta que dentro de ese trámite, después de que surge la conciliación, ¿qué tiene que hacer usted? Ustedes que son civilistas, ¿qué se hace para la separación? La disolución de la sociedad La conyugal. liquidación de la sociedad conyugal. Muy bien, Miguel. ¿Sí? Entonces, el tipo efectúa la liquidación, o sea, solicita ante el juez del circuito por la cuantía la liquidación de la sociedad conyugal y la liquidación de los bienes. Resulta que cuando se hace la liquidación, el tipo dentro de esa liquidación incorpora una letra de cambio que suscribe con su señora madre por la suma de 80 millones de pesos. ¿Sí? Más intereses son 87 millones de pesos. Solo la incorpora ahí para que se liquide. ¿Qué sucede? Que la señora impugna la sentencia porque el juez de circuito, el juez de primera instancia, reconoce esa liquidación incorporando ese documento, esa letra de cambio, ese pasivo. ¿Qué sucede? La señora impugna y el tribunal le va a decir al juez, señor juez, se decreta la nulidad de la sentencia. ¿Por qué? Señores civilistas. Ustedes que ven Profe, es que yo no le escuché la mitad. Por la legalidad del ¿Es una título valor. simulación? Claro, Oh. fraude procesal. No, todavía no hablamos de fraude procesal. El man dentro de la liquidación, ¿sí? O sea, una conciliación. La conciliación la llevan para que se liquide los bienes. Y dentro de esa liquidación el man incorpora un pasivo que es de 87 millones soportado en una letra de cambio. El juez liquida la sociedad conyugal incluyendo ese pasivo. Tribunal les va a decir, señor juez, se decreta la nulidad de la sentencia que usted profirió en primera instancia. ¿Por qué creen que se decreta la nulidad? Eso es un fraude procesal, profe. Profe, porque se tiene que liquidar prueba. la sociedad conyugal sobre los activos y no sobre los pasivos. Oh, Los no, pasivos se tienen que ser liquidan. cancelados. Que ya en No, conciliación, también porque en también los conciliación ya se ha pasivos. hecho la Los liquidación. pasivos se Efectivamente, cancelan Clara. primero. Efectivamente, Clara, porque dentro de la sociedad conyugal, o sea, lo que entra dentro de la liquidación son aquellos bienes que se pactaron en la conciliación, ¿sí? No se puede desconocer la conciliación, se decreta la nulidad. Decretan la nulidad, liquidan la sociedad sin ese pasivo, el man impugna, tribunal confirma, pero en ese proceso pasan casi 3 años. Y resulta que cuando la señora va a hacer la inscripción de la liquidación, le dicen, un momento, es que el apartamento que le correspondía a su merced ha sido rematado. O sea, ya ni siquiera había sido embargado. O sea, lo embargaron